Díganos sus dos nombres, sus dos apellidos y de dónde es usted. Estrella Margarita Chávez Delgado. Yo soy del sitio Río Mariano. Nací en Guional. ¿Y dónde vive? Río Mariano. En Río Mariano. Cuéntenos un poquito su historia de vida, quiénes eran sus padres, dónde se crió, cómo fue la crianza de usted, de sus hermanos, de su familia. Cuéntenos un poco algo relacionado con su familia. ¿Sí? Ya. Mi padre no lo conocí. Mi padre se murió de cuando quedé chiquitita yo. Y mi mami es Maura Delgado. Mire, mi historia fue que a mí me dieron a una abuelita. Esa abuelita me crió a mí. Y ella me puso a criar animales, me puso a hacer la historia de ella, a enseñarme, a hacer petate, a hacer olla, a moler el maíz con café para revolverlo, para pasar como café para tomar. Nosotros molíamos en piedra. Nosotros hacíamos las ollitas chiquitas para freír las tortillas de huevo, para las comidas. Hacíamos cucharitas para comer. De ahí ella cogía y los daba para que nosotros aprendiéramos a hacer batea. Con gurbia, así hacer batea para lavar. Nosotros lavamos en batea, sin cepillo. Cogíamos el jaboncillo y con eso lavábamos. Lavábamos la ropa, de ahí las tendíamos y de ahí las aplanchábamos. Cogíamos el almidón a la ropa blanca y de ahí le poníamos para poder planchar con plancha de mano, con plancha de mano. Y de ahí nosotros para hacer colada poníamos, nosotros para hacer las coladas sacábamos la tagua, la pelábamos y la machucábamos y le echábamos maduro para tomarla. Hacíamos el borroque. Nosotros poníamos a tostar el café, a molerlo en piedra para poder pasar en los filtros. Y de ahí nosotros todo eso hacíamos, sacábamos el jabón, machucábamos el piñón y sacábamos el jabón en olla, así revolviéndolo en olla hasta que sacáramos el jabón de piñón para lavar la ropa. No había jabón como el que hay ahorita. Entonces todo eso hacíamos nosotros, criamos esos pollos, los criamos, después los comíamos, los liábamos en trapito para que se calentara el pollito y no se muriera. Ya. Y el petate los hacían sacar esa toquilla para hacer petate, para dormir en petates. Las camitas las hacíamos de caña, picábamos la caña y la poníamos encima para dormir y poníamos los palitos de caña para poner el petate encima y dormir nosotros. Todo eso hacíamos. Y cuántas cosas más le puedo decir que no me acuerdo. Ya. ¿Qué juegos de niña jugaban Jugar ustedes? muñeca. Jugar muñeca. Muñeca, hacer las muñecas, hacerle vestidito muñeca. Y cuando ya estábamos muchos jugando, ya mi abuelita los cogía y los ponía a hacer oficio para que no jugáramos muñeca, para enseñarlos las cosas para comer. Todo eso hacíamos. Todo los íbamos al río a lavar esos ponchos en esas piedras a mano, así, no cepillo porque era pulso. Todo eso hacíamos nosotros. ¿Qué más recuerda de sus hermanos? De mi hermano, pues... ¿Cuántos eran ustedes? Nosotros éramos como 8, pero salieron 3 como discapacitados. Ellos eran discapacitados, tenían un hermanito que llamaba Clito. Él se los murió porque él se iba a los montes, teníamos que andarlo buscando, tratarlo, vestirlo, él era bravo y de bravo tal vez se los murió. Y los otros los mismos hermanitos, 3 hermanitos. Ahora tengo 2 que son los niños míos, también son discapacitados ellos. Pero son los que tengo aquí, uno es de San Isidro, no está aquí. ¿Y cuáles eran los trabajos que hacían en el campo? Ya usted me ha contado los de la casa. ¿En el campo en qué ayudaban? Mamita, a sembrar maní, a sacar el maní, ayudar a sembrar ya que la haba, la chocha, el pepino, todo eso y ayudar a trabajar. Y amontonar esa basura y botarla a un lado para quemarla.
todas esas cosas. Y un poquito cómo era la crianza en ese tiempo. Ay, era dura. Para nosotros era dura porque nosotros los pegaban bastante porque a veces no podíamos hacer un oficio y los pegaban y los hacía vuelta a hacer el mismo oficio y coser a mano con aguja. Sí, y si no sacábamos esos hilitos de lo del arroz de la piola, como esa, sí esa, para poder sacar el hilito y coser. ¿Y la vestimenta cómo era? Del vistario. Sí. De antes no había esos saquitos de arroz, esos que venían de tela, de eso los hacían hacer falditas y blusitas nosotros mismos. Y las hacíamos mal hechas porque no podíamos, no sabíamos. Sí, a mano, toda a mano, todo eso. Cuéntenos un poquito la historia de la comunidad, cómo era la gente, cómo vivía, cómo celebraban, Celebraban ahorita, como por ahorita Navidad, los cantos de niños, los juegos de rueda, todas esas cosas, los versos que se echaban, y así entre unida la gente, los uníamos la comunidad para poder hacer todos esos jueguitos así, todas esas cosas. Usted solo cuenta de la abuelita, ¿y con el abuelito qué pasó? Con mi abuelito. Sí. Mi abuelito ahí ayudándonos a criar a nosotros. A mí más que todo, que yo me crié con mi abuelita y él me ayudaba a la mantención, al vistario, todas esas cosas me ayudaba él. Yo le ayudaba a él. Yo no me quedaba de él también. Cuando iba a trabajar me iba atrás de él, a ayudarle a trabajar. ¿Y la escuela? ¿Cuándo estudiaban? ¿Cuándo aprendieron a leer? Sí. Yo en ese entonces a leer, pero así con profesores que traían profesores a la casa. No como ahorita, sino que traían así, los ponían muestra y nosotros le teníamos los deberes y todo, que era el finado Julio Quevedo, parece que era uno, y otro señor que no me acuerdo, pero todas esas cosas los enseñaba. Ya, ¿y usted se acuerda cuándo se formó la comunidad de Río Mariano? Ahí sí no me acuerdo. No se acuerda. O sea, sí me acuerdo, pero yo por ahorita no me acuerdo. Ya, las primeras personas que vivían acá, cómo eran la gente, cómo se portaban con ustedes. ¿Para qué? Todo bien, porque íbamos nosotros allá, hacíamos un oficio, ya los daban para la merienda, para el café o el almuerzo, lo que fuera. Que fue el señor Rivenera, ¿cómo es que llama? El papá de don Liborio, ese lo conocimos, el finado Julio, todo eso lo conocimos que eran de antes. El finado Oclides Andrade, todas esas personas. Sí. Don Huberto Chumo fue el patrón de nosotros. Con ese los ayudó bastante ese señor. Y don Lucho Belli, todos esos señores de antes. ¿Y cómo les ayudaban? En cualquier cosa, nosotros íbamos a barrerle la casa, nos daba 2 libras de arroz, un pedazo de queso, cualquier cosa para la merienda, para el almuerzo. Y le hacíamos gratis a ellos porque eran buenas personas. ¿Y de alguien más que se acuerde así que haya vivido acá y que haya tenido así como vivir? Sí. Era un Huberto Chumo. Él con ese trabajamos, con ese era una buena persona, fue como un papá para nosotros. Cuéntenos un poquito las fiestas, los velorios, cómo los hacían, dónde hacían los velorios, cómo se celebraban, ¿a qué santo celebraban? Celebrábamos que era San Antonio, el Niño Dios, la Virgen de Monserrate, todos esos santitos. Matábamos puerco, gallina, preparábamos y le dábamos a la gente invitada. ¿Y cuáles eran los invitados principales en la fiesta? Todos los que le estoy nombrando, la gente de antes, todos los señores de antes, los que ya han muerto, los que ya no están. San Pablito, por lo consiguiente, era el primer santo que celebrábamos. ¿Y desde cuándo empezaba el velorio? ¿Hacían alguna novena? Hacíamos novena, sí, hacíamos novena. Y celebrábamos desde las 7 de la noche, para San Pablito eran hasta 3, 4 días de baile, comelona,
la gente se humaba, dormía y el otro día volvía y picaba. Y las mujeres también. Todo, igual, bastante gente, bastante amistad. Nunca hubo una pelea, nunca hubo nada, todo en unión. La gente comía demasiado y éramos contentos nosotros porque comía, lo que hacíamos se terminaba. Hacíamos los bollos, todas esas cosas. También les tocaba preparar la comida. Sí, también ¿Cuántas ayudamos. comidas hacían para esa fiesta? Y hacíamos fritada de chancho, hacíamos carne hornada, caldos de gallina, de chancho, todas esas cosas, se mataban vacas, todas esas cosas. Sí, todo eso. ¿Y de dulces para brindar? Dulces, los dulces los hacíamos, ayudábamos a hacer dulces a las personas que sabían, los contrataban a nosotros para que ayudáramos, porque estábamos pequeñas, sí, todo eso. Cuéntenos un poquito sobre las comidas que más hacían para el diario de la casa, ¿qué era lo que normalmente se comía en un desayuno, en un almuerzo, un día normal? El desayuno era una taza de leche y un pan. Y hay veces queso, tortitas de verde, todo eso. En el almuerzo se hacían los calditos de verde, que siempre se usaba el maíz amarillo, y se hacían las sopitas de maíz amarillo con gallina, con carne, todas esas cosas. Sí, es eso, tortitas de maíz, tortitas de verde, todas esas cosas, como lo de antes primero había, ahorita ya es diferente las cosas. Y bueno, y cuando había algún enfermo, cuando había alguien que se enfermaba, ¿cómo hacía la gente? Porque... sacarla en hamaca y llevarla a donde estaba el doctor, porque no había carro, pero a veces los lodos, no se podía entrar los carros a ver al enfermo, en caña. ¿Y no usaban medicina natural, algún montecito para...? Montecito, que era el oreganón, que era la hierbabuena, la limoncilla, el guanábano, todas esas cosas. Ya, ¿y para qué? ¿Para qué es bueno el oreganón en ese tiempo? ¿Para qué lo utilizaban? Para el dolor de estómago, para el dolor de barriga, todo eso era que usaban. Sí. La Zaragoza. ¿Y esa para qué era? Para los dolores, para el pasmo. Para todas esas cosas la usábamos nosotros. Los curados que se hacían antes, el aguardiente se curaba y se le daba quemado con la Zaragoza y tomaba y se le quitaba. Sí, todas esas cosas. Cuénteme cuando había una señora para desembarazar, ¿cómo era la historia? ¿Cómo se vivía ese proceso? La partera, ¿ya? Había partera. Y nosotros teníamos que estar con esa partera y cuando ya venían los dolores mandarla a ver y arrodillarlo y para que nazca el niño. Y ella cada 3 meses viéndole la barriga, cómo estaba el niño, si estaba mal lo viraba ella. Eso ella. Y las comidas, los remedios que le daba para... Era el aceite refinado, como el aceite resino, ese, y la Zaragoza y el aguardiente curado. Eso era lo que los daban y cuidarse 8 días en la cama. Sí. Y ahí cuidarse los 40 días para ya uno bañarse. ¿No se bañaban hasta 40 días? No, 40 días era la dieta. ¿Y el niño, cómo era el tratamiento para el niño que nacía? Para el niño era... ¿Cómo lo vestían? El niño se vestía haciéndole nosotros las ropitas. Le bordábamos la ropita y las sabanitas las comprábamos las telas y la bordamos en las puntas, en la punta y le ponías el nombre. Y de ahí se cogía y se bañaba el niño con agua hervida de monte. Y de ahí ya el polvo simple que le decían antes, el polvo simple y la lucema. Y se sahumaba el niño y los pañales. Y se hacían esos sahumadores que le dicen. Y se le ponían los pañales a sahumar ahí, las ropitas y todo. No se le planchaban y se doblaban y se vestían. Ese era. Las colchitas eran de tela. Y se liaban como un hoyito. Y ahí los poníamos. Y que lloraba el niño, se le iba a dar el seno. Ya. ¿Y para curarle el ombligo? Sí. ¿Cómo es ese? El cebo de vaca. Con ese se curaba, se le ponía para que le cayera el ombligo. De ahí cogíamos molíamos la lucema, con ese revuelto con el plátano dominico, y se colaba y se le curaba el ombliguito.
¿cuáles eran las decoraciones cuando hacían las fiestas? ¿Qué arreglaban, qué ponían para que se viera lindo el lugar donde iba a estar el santo? El altar con flores de estas naturales, con flores, y se compraba el papel seda y se hacían cadenitas y se decoraba con todas esas cosas. ¿Y eso quién lo hacía? Y nosotros tenemos que hacerlo, ayudarlo a hacer, porque los enseñaba, mi abuelita los enseñaba y nosotros íbamos ahí ayudando a hacer para poderlas hacer. Sí. Ya. Usted cuenta que preparaban todas esas comidas, preparaban todo el altar. ¿Qué clase de aliños ponían para sazonar esas comidas que quedaran sabrosas? El orégano lo machucábamos bien machucadito, y la cebolla machucadita, el ajo, todo. Hacían un aliño para tener eso ya, como a los 3 días iba a ser el baile, ya tenemos eso un tacho lleno para aliñar todas esas comidas. Y el achote. Era achote, no es el achote que ahorita se compra, era el achote sacado de mata, ese que se saca en pepita, y lo sacamos y eso lo tenemos sacado. ¿Y cómo conservaban la carne, dice, para que no se dañe? Tendida en cordel, en el humo, la poníamos, la aliñábamos todo y la poníamos así, y la teníamos todo, en los cordeles estábamos revirando, se hacían las longanizas, todo eso estaba ahí. Bueno, cuéntenos un poquito de las fiestas también. ¿Qué más se hacía además de la procesión? ¿Qué más se hacía? Del niño, usted me contaba ahorita. Los cantos del niño, pues. ¿Ya? Sí, pues se cantaban el niño, de ahí se hacían las ruedas, y de ahí se cogían 2 personas y se ponían adentro de la rueda para decirle los versos, todo eso. ¿Se sabe algún verso de esos? Sí. Sí, a ver, díganos uno, con la contestación. Ay, con la contestación y no lo sé. Ya, pero entonces díganos uno, a ver. ¿Algún verso que le echó a alguien que usted se acuerde de su juventud? De mi juventud fue verso. Sí, a ver. Pero ya no me acuerdo cualquiera. Ya, díganos cualquiera. El día que yo me muera, 2 crucitas mando a hacer, una para despedirme y otra para no volver. ¿Qué más? Otro. Ay. Mi madre me dio una cinta, mi padre me dio un cordón. Por mi madre doy la vida y por mi padre el corazón. Y eso era para la rueda. La rueda, ¿Y sí. qué clase de rueda? ¿Alguna canción de la rueda que se jugaba? ¿Cómo? Ay, ¿también quería usted? Sí, a ver. Ay, nomás me sé un pedacito. Ya, díganos, a ver. Que dice, a mí me gusta jugar el juego del jardinero. A mí me gusta jugar el juego del jardinero, que antes de coger la rosa se dice el verso primero. Hasta ahí me lo sé, pero el resto no me acuerdo. ¿Ya? ¿Y los cantos al niño, cómo eran? Esos eran: niñito bonito, carita rosada, niñito bonito, carita rosada, ojitos azules y nariz perfilada. Ese es uno. ¿Quiere otro? Niñito, el año pasado yo no le canté. El año pasado yo no le canté, no sabía versito y este año lo sé. Ya. ¿Canción? No. Sí, se sabe una canción de las que usted se acuerde de antes, porque ya... Y si me equivoco. No importa. Que me era larguita y no quería decir. Hasta donde se la sé. Estoy triste, triste y abandonada. Estoy triste, triste y abandonada. Desde que te fuiste, vida de mi lado.
Vivo solita, solita en este mundo, sufriendo por tu culpa mi tormento. Vivo solita, solita en este mundo, sufriendo por tu culpa mi tormento. Regresa, vida mía, que te estoy esperando, sufriendo por tu ausencia, pero te sigo amando. Nunca podré borrar las huellas que han quedado, pero te perdonaré para amarnos otra vez. Nunca podré borrar las huellas que han quedado, pero te perdonaré para amarnos otra vez. Ya fue todo. Una cosita que le quiero preguntar. Sí, Usted dice que hacían la colada de Tagua. sí. ¿Estaría dispuesta a hacernos un día una colada? ¿Todavía se acuerda cómo es? Porque ahora ya no se hacen esas comidas se y hace han nada, sido no. tan sabrosas según Sí, nos cuentan. sí. Entonces nosotros ahora quisiéramos... También hacíamos esos borroques de chonta. También hacía, pero ¿y a dónde se consigue la chonta? ¿A dónde consigue la tagua? Bueno, tagua puede haber, sí puede haber, pero tendríamos que avisarle y decirle, ya venga que vamos a hacer eso. Sí. Bueno, me ha contado un poco todo de lo anterior. Claro. Ahora cuénteme cómo se conoció con su esposo, cuándo se casaron, cuántos hijos tuvieron, cómo ha sido su vida su vida de familia con su esposo, con sus hijos y todo eso. Cuéntenos un poquito su vida después de que ya, o sea, cuando ya usted decidió formar su propia familia, porque nos ha contado un poco de las familias anteriores. Cuéntenos así lo que se acuerda. Vea, yo me conocí con él, mi mami. Él llegó por ahí, yo tenía 13 años y ahí los conocimos. Cuando yo me fui, como de 13 años me fui jovencita. Y de ahí ya formé la familia con ese niño que está por ahí, que es bienvenido. Él fue el primer niño que tuve, para que él me compró todo, para la cama, me tuvo donde mi suegra como un año, pasé bien con ella. Ella, lo que no sabía yo, me enseñaba a ella. Y ahí tuve a él, y de ahí tuve los demás niños. ¿Para qué? Todo bien, no que me salieron discapacitados ellos los dos. Y de ahí con él le he pasado bien, hasta aquí ahorita, la felicidad de nosotros los dos, estamos bien, criando nuestros niños. Ahora estoy con la niña más que es Maribel, y las dos niñas mías están arriba en la casa, pero estoy aquí, estoy arriba con ellas también. O sea, ha sido una felicidad para mi familia toda. Mis hijas son unidas todas conmigo. Crié yo una niña que me dio mi cuñado, ya es una mujer, ¿para qué? Me quiere, yo las quiero a todas ellas, y así, hasta ahí me acuerdo. Ya terminó ella. En la actualidad, ¿cuántos hijos ha tenido? Yo he tenido, aquí tengo, son 2, 4, 5 y 3 muertos, 8. ¿Le fue fácil tener sus hijos todos? ¿Ninguno tuvo inconveniente en el embarazo? No, porque ni mal embarazo pasaba ahí. No pasaba mal embarazo. ¿Y siempre los tuvo con partera, así como... Con partera. ¿O ya eran algo ya más moderno? No, todos mis niños fueron con partera. Porque los dos que tuve de aborto, eso sí me hice ya ligar porque se me murieron 2 mellizos adentro. Y eso sí ya me hice la ligación, ya me quedé ligada. Sí. ¿Qué más nos podría contar usted de lo que se acuerde de su vida, de su experiencia? Ay, yo qué le puedo contar más, niña, porque ya no me acuerdo más. ¿Cómo ve ahora el cambio de época? ¿Ahora será más fácil o antes era más fácil? No, antes era más trabajosa, ahorita es más fácil. ¿Por qué? Porque ahorita todo hay, todo. Si yo voy a hacer un jugo, lo hago con licuadora, a base de jugo, y de antes no había eso. Y todo es más fácil, más. Y antes era más duro, más dura toda la cosa. No, lo que nosotros los íbamos al río con ropas y una maceta, a macetear y a lavar en piedra. No era así nomás, sino que en piedra. Ahora es cepillo, tina, lavadora, todo eso. Y ahora no es así. Ahora es difícil.
Ahora es más fácil las cosas. ¿Alguna otra cosita que nos quiera contar así, aparte de lo que le hemos preguntado? Ya no me acuerdo nada. Ya no se acuerda. Ya no. Bueno, entonces, Eso es todo. muchas gracias. Muy bien. La felicito por Ya, muy su bien. exposición muy amplia. Ya.